enorme privilegio de poder acercarnos delante del Señor. Qué bueno verle. Es una bendición que el Señor nos da para que podamos el día de hoy acercarnos a Él. Y créame cuando le digo que esta bendición que el Señor nos da es una bendición de vida eterna. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros venimos, por ejemplo, a la iglesia, o en su caso, cuando usted en su casa va a la Escritura, usted debe de saber algo, debe de saber qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted hace eso? ¿Por qué? Porque si no discernimos quién es el que nos está hablando a través de la Escritura, podría pasar que tomáramos las cosas a la ligera, sin importancia, pero no. Cuando nosotros vamos a la Escritura, es palabra de Dios. Y eso lo decimos todos. Decimos que lo que tenemos en nuestras manos, lo que usted tiene en sus manos, es palabra de Dios. Entonces, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, quisiera el día de hoy hablar acerca de las bienaventuranzas. Hoy meditábamos en este pasaje de las bienaventuranzas y quisiera el día de hoy hablar acerca de esto. ¿Cómo es que tenemos que tomar estas bienaventuranzas? ¿Por qué? Porque en algunas partes, sectores, personas, creyentes, cristianos, a veces estas bienaventuranzas se ven muy lejanas. Y cuando hablo de lejano, prácticamente muchas personas piensan que esto es imposible de vivir. Y en cierta manera, hoy vamos a ver que sí es un ejemplo, pero que en realidad, hermanos, es algo que tenemos que vivir. Porque en realidad lo que dicen las bienaventuranzas es que reflejan, hermanos, reflejan el carácter del creyente. En otras palabras, reflejan el carácter de quién, hermanos. Sí, de Jesús. Tienen toda la razón. Pero reflejan en realidad el carácter del creyente, porque tenemos que verlo en esta manera. Hoy vamos a verlo así. Lo vamos a ver en 3 puntos claros. El primer punto, hermanos, que vamos a ver es, obviamente, contextualizar esto para no entenderlo de una manera errónea, contextualizar que este pasaje está hablando acerca del reino de los cielos, ¿sí? Y el reino de los cielos que ya se ha acercado y que vimos el día domingo. Y tenemos que tener en mente lo que significa ese reino. En segundo lugar, vamos a ver qué es una bienaventuranza, qué significa bienaventurado y por qué somos bienaventurados. Ese va a ser el segundo punto. Y el tercer punto, entonces, ¿cómo tiene que vivir el bienaventurado? ¿Sí? Entonces, quisiera que me acompañara al capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a leerlo del verso 1 al verso 12. Quisiera que yo lo leo, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Agradecidos estamos, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy apartan este tiempo. De verdad, Señor, te pido en esta hora que sea un tiempo, Señor, de gran bendición, que podamos comprender tu palabra. Venimos cansados del trabajo, venimos cansados de las actividades del día. Te pido que nos des fortaleza este tiempo, Señor, este breve momento, para que podamos, Señor, estar atentos, Señor, a tu palabra y poder, Señor, entender y digerir, Señor, esta palabra que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Primer punto. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Significa, ese reino de los cielos ya está presente. Ya está entre nosotros. Ahora, ¿cómo? Si nosotros vemos, hermanos, el libro de Mateo nos está presentando o nos va presentando desde el capítulo 1 a Jesús como rey. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? A ver, capítulo 1 de Mateo, nada más para recordar. Capítulo 1. En el verso 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué significa esto? Significa que al poner Mateo primero a David, el rey David, lo que quiere enfatizar Mateo es acerca de Jesús como rey, aquel que cumple esa promesa dada a David en 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios le dice a David que le va a dar de su descendencia uno que levantará de su trono para siempre. Este rey eterno es Jesús. De hecho, si nosotros vemos el verso 16, termina diciendo así el pasaje. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Y por qué es interesante esto? Cuando usted lea la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Mesías ungido que estaban esperando todo el pueblo judío. ¿Y qué significa esto? Para el pueblo judío, el Mesías prometido era un Mesías rey. Por lo tanto, los lectores que ya dijimos, los primeros que recibieron este evangelio, que eran judíos, entendían perfectamente a dónde se dirigía Mateo, por ejemplo. Quería presentar a Jesús como descendiente de David, como el rey prometido, ¿sí? Y de hecho, la palabra Cristo significa ungido y la palabra Mesías significa ungido, y eso proviene, hermanos, por ejemplo, para poner un ejemplo, del Salmo 2, donde habla que Dios pone a su ungido, y ese ungido es rey. Pero también, escúcheme también, ese Salmo 2 habla acerca de el ungido rey, que es el Hijo de Dios. Y usted se acuerda que meditábamos el capítulo 3, ¿sí se acuerda? A ver, vamos al capítulo 3. Jesús va con Juan y se bautiza. ¿Y se acuerda qué es lo que ocurre cuando él sale del agua? Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, pero después, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan?
¿Alguien de ustedes se acuerda? Dice el capítulo 3, en el verso 16, dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Dios está declarando desde los cielos que Jesús, ¿quién es? Su Hijo amado. Interesantemente, cuando usted va, por ejemplo, al Salmo 2, ese rey Mesías, ese ungido rey que Dios va a poner, es declarado Hijo de Dios. Cuando usted va a la promesa de 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios le habla a David que va a poner uno de su linaje como rey y su trono va a ser eterno, adivine y piense, yo creo que usted ha visto este pasaje, ¿qué es lo que menciona de ese Mesías rey o de ese rey? Lo menciona también como Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que vemos en estos primeros capítulos es cómo Mateo está presentando a Jesús como el rey prometido, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Es Jesús entonces ese rey. Ahora, también Mateo presenta, hermanos, al mismo tiempo que ha venido el reino de Dios, de Dios, de los cielos. Miren el capítulo 3, esto fue lo que vimos el día domingo, dice el verso 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces, en el libro de Mateo, pensemos en el libro de Mateo, nos está presentando a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido. Nos está presentando a Jesús como rey, el rey prometido. Y nos está presentando a Jesús como el Hijo de Dios prometido. Todo eso para referirse a Jesús como rey. ¿Como el rey de qué? Del reino de los cielos. ¿Cómo terminamos y concluimos el día domingo hablando de qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significa que ese reino de los cielos se ha acercado a través de ¿quién? De su rey. ¿Quién es el rey de ese reino de los cielos? Jesús. ¿Y cómo es que viene hacia este mundo? ¿Cómo es que viene? ¿Cómo es que ejerce? Y sabemos que ya ha llegado. Porque Jesús comienza a ejercer su poder, su gobierno sobre las personas. Jesús dijo mismo, ¿no? Si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa? Este reino de los cielos que se ha acercado viene a través de Jesús, quien ejerce su autoridad y su poder sobre este mundo, sobre nosotros. ¿Y qué hace? Libera. Libera. ¿Cómo entramos nosotros en ese reino? ¿Cómo es que entramos nosotros en ese reino, hermanos? Miren, de una forma sencilla, vamos a Colosenses. Con Colosenses terminamos el domingo pasado, pero ahí en Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14, miren, ¿qué significa que hemos entrado? Miren, dice el verso 13, el cual os ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Significa que Dios Padre nos ha librado del poder de Satanás y nos ha trasladado, ¿sí?, al reino de Jesús. Ahora, leemos el 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces,
¿Cómo entramos a ese reino? ¿Cómo somos trasladados de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al poder, al reino de Jesús? ¿Cómo? Cuando nuestros pecados son perdonados. ¿Sí me explico, hermano? Entonces nosotros reconocemos a Jesús. Nosotros podemos reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey prometido, que ha venido a traernos libertad y salvación de nuestros pecados. Eso es lo que hace que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿cómo tenemos nosotros que entender esto? Primero, es algo que tenemos que entender perfectamente, que ya ha venido el reino. En el libro de Mateo, vamos a regresar al Evangelio de Mateo, hermanos. Tenemos que entender algo. Cuando vemos el libro de Mateo, entendemos que el reino de los cielos se ha acercado a través del Rey Jesús, quien ha perdonado nuestros pecados, y entonces empieza su ministerio. Empieza a llamar a las personas. ¿Se acuerdan del capítulo 4? Vamos a Mateo 4. Verso 18 dice, andando Jesús, voy a leer desde el 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Entonces vemos a Jesús llegando, ese Rey prometido, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Rey del reino de los cielos, que ha venido con su autoridad para librar a todos aquellos que crean en Él, perdonándoles sus pecados. Entonces significa que esas personas ya son parte del reino de los cielos. Ya son parte del reino de los cielos. ¿Por qué es necesario entender esto, hermanos? ¿Por qué es necesario? Porque puede ser que el capítulo 5, cuando entramos a las bienaventuranzas, puede ser que algunos puedan pensar que estas bienaventuranzas son algún tipo de requisito para entrar al reino de los cielos. Y no es así. La única manera de poder entrar al reino de los cielos es a través de creer en quién, hermanos, en Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús, nuestro Señor, perdone nuestros pecados. Y entonces, como dice Colosenses, nosotros, librados de la potestad de las tinieblas, entonces somos trasladados al reino de su amado Hijo. Una vez siendo ya perdonados de nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, nosotros conocemos ejemplos como el ejemplo del joven rico. ¿Se acuerdan cómo llegó el joven rico? Le preguntó Jesús, ¿no? Se hincó con una rodilla y le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Jesús le dijo, deja todo y ven y sigue. Es verdaderamente creer en Jesús.
es darnos cuenta de quién es Él y creer en Él, que nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, a lo que vamos está en el capítulo 5, verso 1. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Entonces, miren lo que es interesante aquí, ¿sí? Dice que viniendo a él una multitud, mucha gente. Entonces, ¿qué hizo? Se subió al monte y se sentó. Y a él vinieron, ¿quiénes? Sus discípulos. Por lo tanto, tenemos que entender esto, hermanos. En primera instancia, ¿quién está escuchando este sermón? En primera instancia, los que estaban más cerca, ¿quién? Sus discípulos. Aunque, escúcheme, aunque Mateo no está hablando cronológicamente, ¿sí? Vemos que en el capítulo 4, por ejemplo, Jesús va con Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, va con ellos, los llama para que ellos vengan a Jesús, dejando todo para seguir a Jesús. Bueno, ahí están. ¿Cuántos? 4. Pero no tenemos que verlo así. Por ejemplo, el libro de Lucas, cuando habla acerca de las bienaventuranzas, en realidad Lucas, que investigó y que podemos decir que investigó y que escribe y redacta el Evangelio de una manera lo más cronológicamente posible, estas bienaventuranzas las pone después de que Jesús escoge a los 12, por ejemplo. Entonces, cuando ya estamos aquí, debemos entender que le está hablando a sus discípulos. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que entenderlo que le está hablando a los que él llamó y le están siguiendo, ¿cierto? Por lo tanto, estas personas damos por entendido que ya son parte del reino de los cielos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hemos recibido nosotros y se ha acercado a nosotros el reino de los cielos. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Y qué significa eso? Hemos recibido su gobierno, su autoridad. Él nos ha librado y nos ha trasladado a su reino. Entonces, en el verso 2, dice así: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué, hermano? Es el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado, su primera acepción que encontramos, por ejemplo, en el diccionario, los diccionarios en griego, por ejemplo, hablan de supremamente bendecido, dichoso y feliz. De hecho, cuando habla de feliz, algunos diccionarios hablan de doblemente feliz. En otras palabras, está hablando Jesús de una persona que ha sido supremamente bendecida. Por lo consiguiente, es totalmente dichosa y doblemente feliz. ¿A qué me refiero? Vamos, por favor, acompáñenme al libro de Efesios y mire cómo Pablo menciona aquí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3, hermano. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano?
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué somos nosotros, hermano? Según este verso 3. Personas bendecidas. ¿Qué hemos recibido? Todas las bendiciones. Por lo tanto, una persona que ha recibido todas estas bendiciones, ¿cómo se tiene que sentir? Pero aunque podemos decir muy bendecido, la otra acepción es dichoso. Y eso, ah, entendemos esto, ¿por qué? Porque aunque sabemos que somos supremamente bendecidos, es interesante que no saltamos de alegría porque las bendiciones son espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de cosas o a pensar en otras cosas. Pero la Biblia está diciendo, escúcheme, que usted y yo somos, dice aquí, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por medio de Cristo. Entonces, si nosotros decimos que ahora estamos en Cristo y estamos en el reino de Cristo y hemos creído en Cristo, entonces todas esas bendiciones las tenemos nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Si regresamos al libro de Mateo, una persona dichosa o que se siente dichosa, dice el diccionario que es una persona que está de ánimo o es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha. Plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Hermanos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y de hecho, en este verso 3, ¿con qué es lo que bendice o por qué se tiene que sentir bienaventurado esta persona que es pobre del espíritu? ¿Por qué? Léalo ahí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado en la persona que es pobre de espíritu? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces pensemos en la definición de dichoso, por ejemplo, que usted puede encontrar en cualquier diccionario. Estado de ánimo, o sea, una persona dichosa, ¿sí? Se siente así en su ánimo porque está plenamente satisfecha por gozar de lo que desea. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el deseo entonces, hermanos, y lo que hemos recibido nosotros? Según aquí, hemos recibido ¿qué? El reino de los cielos. Pero parecería que no ha pasado nada. Parecería que es algo más. Pero es interesante porque en el verso 10, mire lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque de ellos es el reino de los cielos. La dicha, la felicidad, la bendición, la supereminente bendición que hemos recibido es el reino de los cielos. Y eso para Dios, para Cristo, para ese Rey Jesús, dice que nosotros, escúcheme, dice que nosotros somos dichosos. No hay mayor felicidad
que haber recibido el reino de los cielos. Pero vuelvo a insistir, usted ha visto los programas que se ganan premios, ¿no? La gente está bien animosa. Y se acuerdan cuando decía, un auto, se llevó un auto, ¿se acuerdan? ¿Cómo reaccionaba la persona que se llevaba el auto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo reaccionaba? No, olvídese. Se quería morir, ¿no? De la felicidad. Pero pues nosotros no estamos saltando de alegría, ni felicidad, y nos sentimos dichosos. ¿Por qué? Porque hay un montonal de cosas alrededor nuestro que el mundo nos pone alrededor, que opacan, que eclipsa esta verdad. Para Dios somos totalmente dichosos, porque es lo más grande que puede llegar a nuestras vidas. Pero estamos totalmente amargados, porque no tenemos algo que en el mundo sí tiene. Mientras que la Biblia nos dice que no existe otra cosa más grande que el reino de Dios haya llegado a nuestras vidas, que ese Rey Jesús haya llegado a nuestras vidas, nosotros nos sentimos frustrados, tristes, amargados. ¿Por qué? Porque sucedió algo. ¿No es así? Yo lo que quiero mostrar en este momento es cómo cada una de las cosas que menciona aquí en las bienaventuranzas se refiere a la salvación, se refiere al reino de Dios. Por ejemplo, en el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué, hermano? Porque ellos, ¿qué? Recibirán consolación. Y entonces podríamos pensar, escúcheme, aunque yo entiendo, hermano, que Dios, o tenemos que entender que Dios mira nuestra angustia cuando estamos en necesidad y que Él actúa soberanamente sobre eso, este llorar no es un llorar en ese sentido. Este llorar y esta consolación la tenemos que ver desde la perspectiva de la salvación y del reino de Dios. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a Isaías capítulo 61, a ver, búsquenlo por favor. Isaías capítulo 61. Este pasaje habla de Jesús. Mire, verso 61, verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto lo vemos en Lucas capítulo 4, que ahorita vamos a ir. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A quién más? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sí, dice ahí, hermanos, ¿verdad? Ahora, estos versos en Lucas capítulo 4, veamos cómo los presenta la Escritura. Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, verso 18.
Verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué, hermano? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, este consolar que menciona en la bienaventuranza, cuando dice que los que lloran recibirán consolación, no significa otra cosa, hermanos, que vuelvo a insistir. Dios, claro que toma nuestras vidas cuando tenemos necesidad, pero el centro de las bienaventuranzas es que hemos recibido lo más grandioso que podríamos recibir, que es la salvación, el reino de Dios. ¿Sí me explicó? Eso es lo más grande que podemos recibir. No hay otra cosa. La salvación, la vida eterna, todo eso es lo mismo. Porque todo eso lo obtenemos por medio de ¿quién? De Cristo. Cristo ahora gobierna nuestras vidas. Está dirigiendo nuestras vidas. Es lo más grande que puede existir. La mayor dicha que podemos tener aún en este mundo. La mayor felicidad se encuentra en eso. Por eso, esa persona que llora, no es que llore por la situación que está pasando, que Dios lo ve y actúa conforme a su voluntad. Y claro que puede consolar, pero esa persona llora y recibe consolación, pero no porque está en una situación triste, sino porque está en una situación de pecado. Y entonces viene Jesús a consolar, a liberar, y como dice aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Está hablando de la venida de Jesús que iba a salvar a las personas. Sí, nos saltamos de alegría porque parece que la salvación es algo que tenemos todos los días. Pero la salvación se planeó desde antes de la fundación del mundo y Dios la fue gestando y prometió a Jesús y lo trajo. ¿Para qué? Para darnos consuelo. Porque estábamos ¿dónde? En una condición totalmente de tinieblas, totalmente oprimidos por Satanás, y él que ha venido a consolar a los oprimidos, a libertarnos. Eso es lo que Dios nos ha dado, hermano. Eso debe causar en nosotros dicha, felicidad. Vamos a Mateo, capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Por heredad. ¿Qué tierra? Hermanos, esta es una expresión totalmente tomada del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿no? Llevado por el desierto, y Dios le prometió una tierra, ¿o no es así? ¿Y se la dio o no? Sí. Y vivieron ahí en ese lugar, y Dios se las dio. Hermanos, este pasaje no está hablando de otra tierra, sino del reino que ha venido a nosotros, el reino de Dios. ¿Qué tierra? Aunque nosotros esperamos
ese cielo nuevo y tierra nueva, en un futuro, ese reino de los cielos se ha acercado a nosotros y aunque esperamos esa tierra, cielo nuevo y tierra nueva, hoy podemos disfrutar de lo que vamos a disfrutar en ese lugar de forma perfecta. Cada una de las bienaventuranzas se está recibiendo a la salvación que hemos recibido. El reino de los cielos, consolación, la tierra prometida, la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán, ¿qué? Saciados. ¿Cómo se sacia de justicia? Y luego, ¿qué justicia? A ver, voy a poner otro ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. En el verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué, hermano? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué hemos recibido, hermanos? La justicia de Dios, la consolación de Dios, la tierra por heredad, el reino de los cielos, la salvación por medio de Jesucristo. ¿De qué habla todo esto? Habla de varias cosas, pero en realidad es una. El reino de los cielos, la salvación, como le llames, la consolación, la tierra por heredad. Dice aquí, serán saciados, ¿no? Capítulo 5 de Mateo. Porque ellos serán saciados. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Es interesante, ¿no? Parece ser, ¿no? Que para alcanzar misericordia primero tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Parece ser. Pero aquí en el libro de Mateo hay una historia que nosotros debemos entender. Vamos a Mateo, capítulo 18, por favor. Capítulo 18 de Mateo. Dice el verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenían para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Quién fue el primero que recibió la misericordia? Esta persona habiendo recibido misericordia, tenía que dar misericordia, ¿cierto o no, hermano? ¿Y qué significa que haya recibido misericordia este hombre? Toda su deuda, el Señor se la perdonó. ¿De qué se está refiriendo? Se está refiriendo al perdón que nosotros hemos recibido. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y qué hemos recibido cuando Dios nos perdona de nuestros pecados? El reino de los cielos. Cada una de estas bienaventuranzas lo que enfatiza es lo que hemos recibido. La salvación como perdón de nuestros pecados, como consolación, como liberación, como tierra prometida, como reino de los cielos. Cada una de ellas expresa lo que hemos recibido y esa es la salvación en Cristo Jesús. El reino de los cielos, el gobierno de Dios en nosotros. Y eso debe causar en nosotros dicha y alegría. Es la mayor bendición que podemos tener. No existe nada en este mundo que sea más grande que eso. Por eso, el creyente debe de verse como la persona más dichosa de todo el universo. Pero vuelvo a insistir, no estamos saltando de alegría. No. Dice Mateo 5, en el verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Aunque es cierto, hermanos, que nosotros vamos a ver a Dios como Él es. Miren lo que dice aquí, en Primera de Juan. Busque Primera de Juan rapidísimo, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Mire, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué, hermano? Porque le veremos tal y como Él es. Ok. Esto habla de un futuro, cuando Jesús se manifieste por segunda vez. Pero quiero que vea el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, lo que usted ya seguramente ha leído acerca de Felipe. En el verso 8, 14:8. Juan 14:8. Mire lo que dice aquí. Felipe le dijo:
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Leemos juntos lo que sigue, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muestra. ¿A quién hemos podido ver? A Jesús. Y si vemos a Jesús, en realidad ¿a quién vemos? Al Padre. Por eso esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A través de quién? Ok, lo veremos de una manera perfecta, pero hoy lo podemos ver ¿a través de quién? De Cristo. Esa es una dicha, hermano, que solamente tenemos nosotros. Rápidamente, nada más para ir terminando, ahí en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, dice el verso 16 y el verso 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, ¿por qué? Porque oyen. Pero fíjense la palabra que utiliza aquí. ¿Cómo le dice? Pero bienaventurados. ¿Sí les dice, no? Pero bienaventurados, ¿quiénes? Vuestros ojos, ¿por qué? Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero nosotros podemos ver ¿a quién? A Jesús, quien se encarga de mostrarnos ¿a quién? Al Padre. Esa es una dicha. Es lo más grande que podemos recibir. Ese es el reino de los cielos. Y eso es suficiente para que nosotros nos podamos sentir totalmente felices y dichosos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos saltamos de alegría y vivimos así en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Entienda eso. Ha venido el reino a usted. Pero hay tantas cosas que la agobian, que vienen a nuestras vidas y opacan esto, que no valoramos en absoluto. Es más, nos hacen desplazar todo esto y sentirnos totalmente frustrados, tristes, amargados. Dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿No dice Juan, capítulo 1, verso 12? Y a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Esa es una dicha, somos parte del reino de Dios, somos ahora hijos de Dios y eso es la felicidad extrema. Es la mayor bendición que podemos tener y entonces nosotros tenemos que sentirnos totalmente dichosos y felices. Y dice el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Qué hemos recibido? La vida eterna, la salvación, el reino de los cielos, la consolación, la liberación. Hemos recibido la tierra, el reino de los cielos. Hemos recibido la justicia de Dios en nuestras vidas. Hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Podemos ahora mirar a Dios, mirar a Jesús
darnos cuenta quién es Él. Podemos entonces ser llamados hijos de Dios. Podemos tener nosotros y que viene a nosotros ese reino, pero nosotros estamos sumergidos en la tristeza, sumergidos en el mundo, totalmente apáticos de lo que hemos recibido. Porque el mundo nos ha dicho que la felicidad y la dicha se encuentra en las cosas materiales, se encuentra en las cosas, en el dinero, en las posesiones, en el prestigio, en el éxito. Ahora son los likes, ahora son las personas que te siguen por internet, ahora son todas esas cosas. Esa es lo que nos ha dicho el mundo. De allá venimos, hermano. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. Los valores del reino de los cielos, el estándar de felicidad, no se compara en absoluto con el mundo. Mientras el mundo es totalmente materialista, y que al final este mundo, hermano, nos enseña, fíjese algo, el dinero se va, las riquezas se disuelven y nuestra vida también. ¿No es cierto? No quiero decir el cliché que siempre se dice, ¿no? Cuando nos morimos, nada nos vamos a llevar. Pero tú debes de estar totalmente convencido de lo que has recibido y sentirte totalmente dichoso por ese reino que tú has recibido. Es la mayor dicha que tenemos. Entonces, independientemente de la situación que estemos viviendo, ese reino está en nosotros. ¿Cómo nos debemos de sentir? Bendecidos. Independientemente que no tengamos lo que el mundo tiene, no porque no tengamos nada, sino no tenemos lo que el mundo tiene y lo que el mundo exige, nosotros tenemos el reino de Dios, la salvación, somos consolados, Jesús viene a nosotros, está en nuestras vidas, podemos ver a Jesús, somos hijos de Dios. Eso es la dicha enorme. Mientras sigamos mirando al mundo, viviremos como él. Eso es lo que vamos a obtener, las cosas del mundo. El mundo es insignificante, así como cuando la luna eclipsa el sol. ¿Se han visto? En dimensiones, la luna es insignificante al sol, ¿no es cierto? Pero cuando se pone aquí enfrente de nosotros, no nos permite mirar ese sol enorme y grande, esplendoroso. Las bienaventuranzas son para nosotros, para que nos demos cuenta qué es lo que hemos recibido y cómo tenemos que vivir. ¿Cómo tenemos que vivir? Sintiéndonos dichosos que hemos recibido ese reino de Dios. Pero quiero terminar con esto. ¿Cómo tiene que vivir la persona? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo se deben de sentir estas personas que viven así? Felices, dichosas. Pero ¿cómo una persona que reconoce su pobreza de espíritu, que reconoce que no tiene nada delante de Dios, que reconoce su pecado delante de Dios y que dice, Señor, no tengo nada que ofrecerte, cómo puede vivir feliz? ¿Por qué? Porque llora y recibe consolación, recibe el perdón de sus pecados.
Eso es lo más grande. Pero hoy en día, esto deja de ser importante. Porque tenemos problemas en el trabajo, porque tenemos circunstancias, porque tenemos muchas cosas en nuestra mente, tantas cargas en nosotros. Y todo esto que dice aquí, la forma en que tenemos que vivir, ser mansos, humildes, personas que buscan la justicia de Dios, personas que viven en misericordia y muestran misericordia a los demás, personas que son limpias de corazón y que buscan vivir en santidad. Esas personas son felices en el reino de Dios. Y no es, hermano, una falacia. No lo crea. Así tenemos que vivir. Yo creo que tenemos que orar a Dios, hermano. ¿Sabe para qué? Para que Dios pueda abrir nuestros ojos y nos permita comprender cuán dichosos somos por esta salvación y este reino que hemos recibido. Esa gracia que hemos recibido, ese perdón que hemos recibido, independientemente de las situaciones que estemos viviendo. La verdadera felicidad, hermanos, no está en el mundo. La verdadera felicidad está en el reino de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial.